Muy bien. Bueno, pues estamos viendo el caminar cristiano. El estudio se llama El caminar cristiano, el subtítulo es El maná. Y bueno, decidimos tomar estos estudios porque creo que es algo que va muy de la mano, es muy parecido hasta cierto punto a lo que estamos viviendo hoy en día. El caminar cristiano, como lo hemos estudiado, ¿te acuerdas? Empezó con un estudio que se llama Dios quiere liberarte. Yo estoy convencido, y no porque yo lo crea y no porque yo lo diga, lo debes de creer, pero porque lo dice Dios, que el problema de nosotros, los seres humanos, es el pecado. El pecado es el problema. El pecado no es estar confinado. El problema no es estar enfermo. El problema no es no tener trabajo, o no estar casado, o no tener hijos, o no tener dinero. El problema realmente se llama pecado. Y por eso quisimos hablar de la libertad del pecado, porque si tú entiendes que ese es el problema, que el pecado, que en el que vivíamos antes de venir a Cristo, en el que vives antes de venir a Cristo, si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, es el causante de todos tus problemas. Es el que genera todos los problemas. ¿No? El pecado es egoísmo, es orgullo, es resentimiento, es mentira, y todas esas cosas son las que generan los problemas en nuestras vidas, finalmente. Y lamentablemente, pues estamos atados a ellas, estamos esclavizados a esas cosas. Y Dios lo que quiere es liberarnos de ese pecado. Y entonces nos da este ejemplo, el ejemplo de la vida de los judíos, de cómo ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y esta analogía la usa Dios precisamente para que puedan ellos, nosotros, el poder entender que nos quiere liberar de esto, ¿no? Él quiere liberarnos de precisamente el pecado. Así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él nos quiere liberar a nosotros de la esclavitud del pecado. Esa esclavitud del pecado lo que hace es nos lleva o nos condena al infierno. Entonces Dios nos quiere liberar del pecado primero para liberarnos del infierno. Eso no tiene costo, eso es gratuito, eso te lo da Dios, ¿no? Es un regalo de Dios. Pero además, no, Dios nos quiere dar una vida abundante aquí en la tierra, ¿sí? Y bueno, vimos cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es el cielo, ¿sí? La tierra prometida ejemplifica el cielo. Y lo que estamos viendo es que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y empiezan a caminar hacia la tierra prometida, los está llevando a ese lugar que simboliza el cielo. Ellos van a pasar por diferentes obstáculos, problemas, situaciones, y vamos a ver su reacción. Como también nosotros, cuando venimos a Cristo, Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, Dios nos regaló el cielo, ¿sí? Pero ahora vamos a tener un caminar, ¿sí? En nuestra vida aquí en la tierra, hasta que Dios nos llame a la tierra prometida, al cielo, hasta que llegamos al cielo, ¿no? Y entonces también vamos a pasar problemas, vicisitudes, tribulaciones, aflicciones. Y bueno, Dios quiere que nosotros aprendamos de cómo fue que los judíos reaccionaron a esos problemas, a esas tragedias, a esas vicisitudes, para que cuando nosotros en nuestro caminar cristiano hacia la tierra prometida, que es el cielo donde nos va a llamar Dios, ¿no? Aprendamos de la reacción de los judíos y, bueno, no hagamos lo mismo y aprendamos qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, con eso en mente, bueno, vimos precisamente la semana pasada también, bueno, hablamos de cómo Dios los liberó cómo Dios hizo un milagro, ¿te acuerdas? Él permitió muchas plagas, 10 plagas, en las cuales destruyó Egipto para que finalmente los dejaran salir. Y te acuerdas, para dejarlos salir, llevó una última plaga, que fue el matar a todos los primogénitos, y solamente aquellas casas en las cuales se había untado la sangre de un cordero que los judíos habían tenido que comer el día anterior, y habiendo untado la sangre en el dintel de la puerta, pasaba el ángel del Señor y no mataba ningún primogénito de esa casa. Ese cordero ejemplifica a Cristo, precisamente, ¿sí? Y porque Cristo es el pecado de Dios que quita el pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero ejemplifica a Cristo, la sangre del Cordero liberó
de la esclavitud de Egipto a los judíos, como la sangre de Cristo nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. Y ahora, así como iban peregrinando los judíos hacia la tierra prometida, ahora nosotros también peregrinamos aquí en la tierra hacia nuestra tierra prometida, hacia el cielo. Y la semana pasada con Tony vimos en ese caminar cristiano la primera vicisitud, el primer problema que enfrentan los judíos, que es que no tienen agua, ¿no? Bueno, ellos para llegar a la tierra prometida tenían que cruzar el desierto, y te puedes imaginar que cruzar el desierto sin agua pues no es cualquier cosa, ¿no? Sí era un problema importante, era un problema difícil. Y lo primero que Dios nos muestra es cómo reaccionan los judíos ante esta situación. Y vemos que la manera en que reaccionan es en quejarse. Lo primero que hacen es quejarse porque no tienen agua. Inclusive hasta llegaron a reunirse o congregarse o de alguna manera tener una actitud en contra de Moisés, ¿no? Y es muy importante, lo vimos la semana pasada, cuáles fueron las razones por las cuales por las cuales se quejaron los judíos. ¿Cuál fue esa razón? ¿O cuáles fueron las razones? Y las razones son dos, y es importante que las conozcamos, ¿no? Para no cometer el mismo error, ¿no? La primera razón es que ellos olvidaron o menospreciaron los milagros de Dios. Se les olvidó cómo Dios los había sacado, cómo Dios permitió las plagas, cómo Dios llevó la última plaga donde murieron los primogénitos de los judíos, de los egipcios, perdón, y cómo esto generó finalmente que los corrieran, que les dijeran, lárguense, váyanse, ya no los queremos aquí, ¿no? Realmente era imposible que estos judíos fueran liberados de la esclavitud, pues porque los egipcios eran un gran imperio, tenían un gran ejército. ¿Cómo iban a liberarse? No tenían manera. El único que lo podía hacer era Dios, y Dios lo hizo. Dios hizo algo precioso en donde Él permitió, ¿no? Sin que los judíos tuvieran que meter las manos, ¿sí? Los liberó de la esclavitud de Egipto. Precioso. Y como si eso fuera poco, después de que los libera, ellos empiezan a caminar, ¿te acuerdas?, hacia la tierra prometida, y llega un momento que llegan al Mar Rojo para cruzarlo, y atrás de ellos viene el ejército de los egipcios, quienes se habían arrepentido de haberlos liberado y ahora los querían volver a esclavizar. Entonces viene este gran ejército contra ellos, y ellos están entre el ejército y el mar. Y Dios hace algo maravilloso, ¿no? Hace otro milagro, abre el Mar Rojo, cruza todo el pueblo de Israel, y una vez que lo crucen y que están todo el pueblo, el ejército egipcio cruzando el Mar Rojo, bueno, toca nuevamente con Moisés, bueno, vuelve a pedir a Dios que una el mar y destruye a todos los enemigos, ¿no? 2 milagros seguiditos, increíbles que había hecho Dios, ¿no? Y bueno, y se les olvidaron o los menospreciaron. Y por eso el primer problema que se les presenta, que es la falta de agua, se quejan contra Dios. Y el segundo error, o la segunda razón, más bien dicho, por la cual ellos se quejaron, ¿no? Es porque también pusieron sus ojos en Moisés. O sea, se les olvidó que quien había hecho todo fue Dios. Moisés nada más fue un instrumento de Dios. Quien hizo las plagas, quien movió el corazón de Faraón, quien finalmente destruyó al ejército egipcio, fue Dios. Y bueno, eso se les olvidó. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos de este pasaje que vimos la semana pasada, para que no se nos olvide los milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas, para que cuando nosotros enfrentemos problemas, porque los vamos a enfrentar. Yo lo he comentado, cuando tú viniste a Cristo, ¿no? Nadie te dijo que no ibas a tener problemas, nadie. A lo mejor tú te lo imaginaste, a lo mejor tú lo pensaste. Es muy común, ¿no? Inclusive nosotros platicamos, Luz y yo, con muchas parejas, y nos ha tocado platicar con parejas del grupo que se casan siendo cristianos y piensan que el matrimonio cristiano es una utopía, ¿no? No va a haber broncas, nadie se va a pelear, todo el tiempo se van a amar y va a ser mi amorcito, mi vidita y todo el tiempo. Y la verdad es que al poco tiempo se dan cuenta que no es así, que también los matrimonios cristianos tienen broncas, también de repente ya no es mi amorcito y de repente ya no es mi vidita, ¿no? Y mi corazoncito también pasa. Y bueno, entran todos en crisis. ¿Cómo es posible? Bueno, somos humanos, es normal, es parte del problema. La diferencia es que ahora tenemos los principios de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros
para no tomar las actitudes incorrectas ante estos problemas, sino bajo los principios de Dios y en el amor de Dios, sacar adelante todos estos problemas y todas estas vicisitudes que se van presentando y se seguirán presentando en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en nuestra salud, etcétera, 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 ¿no? Va a pasar, y lo importante es que cuando eso pase, Dios quiere que tú y yo no cometamos el mismo error que tuvieron los judíos y nos olvidemos de los milagros que ya experimentamos en nuestras vidas. Sí, Dios también nos liberó de la esclavitud del pecado, y si somos honestos, así como era imposible para los judíos ser liberados de la esclavitud de Egipto, porque era un gran ejército, también era imposible para nosotros ser liberados de la esclavitud del pecado. No podíamos dejar de pecar. Era imposible. Lo hemos intentado muchas veces y nunca lo logramos, porque estamos esclavizados al pecado. Sin embargo, Dios vino y nos liberó. Y no solamente eso, nos liberó y nos regaló el cielo, algo que también era imposible para nosotros llegar. ¿Cómo un ser imperfecto como yo podría tener acceso al cielo? Imposible, no hay manera. Dios me lo regaló, hizo el milagro de, con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramada en la cruz por mí. Si yo me apodero de ese pago, Él me regaló el cielo. Él hizo ese gran milagro para mi vida, ¿no? Como la hizo para la tuya. Y no se nos debe de olvidar, ¿no? No se nos debe de olvidar, porque precisamente es ese error que cometieron los judíos de olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas, generó que al primer problema, porque era el primero, apenas estaban empezando la travesía, ya estaban enojados, ya estaban quejándose, ya estaban molestos, ¿no? Y bueno, lo mismo, repito, nos puede pasar a ti y a mí. También vimos la semana pasada algo muy bonito, que es una actitud correcta. ¿Qué fue lo que hizo Moisés ante esta situación, ante este enojo de los judíos? Eran todos contra él, ¿no? Y te acuerdas que nos comentó Tony que no eran pocas personas. ¿Qué hizo él? Clamó a Dios. Él fue a Dios y clamó, él dijo, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos? Muéstrame cómo solucionar esto, ¿no? Y Dios le dio la solución cuando él clamó. Una solución ridícula, loca, absurda, pero precisamente esa solución, que fue echar un árbol a las aguas amargas, endulzaron el agua, ¿no? Algo que jamás nos podríamos imaginar que pudiera suceder, que parecía totalmente ilógico, pero Moisés le creyó a Dios. Le creyó a Dios, hizo lo que Dios le pidió, y el resultado fue maravilloso. Esas aguas amargas se hicieron dulces, y no solamente eso. Dios les dio ordenanzas al pueblo de Israel y los llevó a 12 fuentes, ¿no? De agua, una para cada tribu, para que ellos saciaran su sed, no tuvieran sed jamás, ¿no? Y es lo mismo que hace Dios. Ojalá tú también, como Moisés, o sea, en vez de copiar esa actitud incorrecta de los judíos, de apanicarte, de olvidarte de que tienes un Dios maravilloso que te ha hecho milagros increíbles en tu vida, y correr, ¿no? Como a veces corremos como gallinas sin cabeza, ¿no? Tomamos calma y vayamos con Dios y clamemos a Él para que Él nos dé ordenanzas, como lo hizo con Moisés, y empecemos a platicar, y empecemos a aplicarlas, a nuestra vida. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y bueno, tú y yo podemos decir, bueno, ya aprendieron los judíos, ¿no? Seguramente estos cuates, bueno, ya, a ver, ya les hizo el milagro de liberarlos de la esclavitud. Mató a todo el ejército egipcio para que eliminara a su enemigo. Y les dio las aguas. Yo creo que ya aprendieron la lección estos cuates, ¿no? Seguro ya pasaron la prueba. Y bueno, te vas a sorprender que no. Vamos a ver en este pasaje que inmediatamente después, ¿no? Como es natural, vienen otros problemas y lamentablemente, a pesar de haber recibido todos estos milagros, de haber experimentado todas estas bendiciones de Dios, a los judíos se les vuelve a olvidar. Pero no solamente se les vuelve a olvidar, sino es peor, porque ahora inclusive no solamente se les olvida lo que ha hecho Dios, se quejan de lo que están viviendo, pero además creen que lo que tenían antes era mejor, ¿no? Y piensan en regresar a lo que eran antes. Y eso es realmente terrible, porque si eso es olvidarte de todo. Y vamos a ponerlo, porque sabes que a mí me gusta dictar un poquito, ojalá tú también y lo puedas tomar. Y vamos a poner eso, ¿no? A pesar de los milagros que Dios hizo
en la vida de los judíos, pronto se olvidaron de ellos. Y se volvieron a quejar. Ante las dificultades. Añorando regresar a su esclavitud. Añorando regresar a su esclavitud. Éxodo 16, del 1 al 3. Éxodo 16, del 1 al 3. Vamos, por favor. Vamos. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces fíjate cómo dice, ¿no? O sea, ahora otra vez se están quejando porque ahora resulta que tienen hambre. Antes tenían sed, ahora tienen hambre, ¿no? Y fíjate a qué grado llegan, ¿no? Donde dicen, hijo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, en donde comíamos, y inclusive dicen que comían hasta saciarse. Y es totalmente mentira. Ellos eran esclavos, ¿te acuerdas? Inclusive, ¿te acuerdas cuando leímos cómo fueron liberados? Que Faraón se molestó con ellos porque los querían ir y dijo, bueno, pues estos cuates no están haciendo nada, seguramente están de ociosos, les sobra tiempo, ya no les den paja para hacer los ladrillos, que vayan y recojan la paja, ¿te acuerdas? Entonces, tenían mucho más trabajo, tenían mucho más cosas que hacer, no tenían dinero, ¿cuáles comían hasta saciarse? Ya se les había olvidado. Y ahora su queja los llevaba no solamente a quejarse, sino inclusive a querer regresar a lo que eran antes, olvidando realmente lo miserable que eran antes de conocer a Cristo. Y bueno, y Dios nos quiere prevenir porque lamentablemente es muy fácil, es muy común que se nos olvide de dónde salimos, de dónde nos sacó Dios y que nos aferremos como realmente clavos calientes o de un clavo caliente que sería lo que era yo antes, ¿no? Es que yo me acuerdo antes como, bueno, mira, yo la verdad es que pues podía mentir y no me sentía mal, pues como todos mentían y yo no sabía que mentir era pecado, porque pues todo el mundo mentía, pues me sentía todo tal, ¿no? Y decía groserías y me burlaba de todo el mundo y me la pasaba todo dar, además les caía bien a todos, todo el mundo le caía re bien y todo el mundo me hablaba, todo el mundo me invitaba, nadie me hacía el feo. La verdad es que me la pasaba padrísimo cuando yo, antes de ser cristiano, la verdad es ahora que soy cristiano y que conozco la luz y que sé que la Biblia dice que mentir es pecado y que burlarme es pecado y que etcétera, etcétera, está mal, pues hijo, la verdad está más difícil esto, ¿eh? Yo preferiría regresar a no conocer toda esta luz, ¿no? Y la verdad es que nos puede pasar olvidando realmente lo miserable, repito, que éramos realmente antes de venir a Cristo. Yo recuerdo antes de venir a Cristo, yo viví en el extranjero, estuve viviendo 3 años, y bueno, cuando estás en el extranjero, pues es muy fácil, ¿no? Empiezas a añorar, ¿no? Tu país, ¿no? Empiezas a añorar muchas cosas de tu país, obviamente sobre todo los tacos, ¿no? Porque ahí no había muchos tacos, entonces yo los añoraba muchísimo, pero la verdad, tu familia, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu cultura, tu idioma, yo viví en un país que era otro idioma, otra cultura, la verdad también era muy joven, tenía 15 años, entonces sí fue muy difícil, fue complicado, entonces bueno, yo me empecé a hacer esta idea utópica de lo que era mi país, ¿no? Entonces según yo, en México todo era mejor, ¿no? Todo funcionaba, todo era maravilloso, todos eran más cuates, todos eran más simpáticos, bueno, mi familia era maravillosa, ¿no? No había problemas, todo el mundo se amaba, todo el mundo se quería, éramos increíbles. Y bueno, 3 años después, yo estuve fuera 3 años, cuando regreso, ya para quedarme, pues entonces se cayó el velo, porque ya me di cuenta que, pues, que mi país no era tan maravilloso como yo lo añoraba, lo pensaba, porque había tráfico, había robos, había secuestros, había
extorsiones, afortunadamente ahí todavía no llegaba AMLO, entonces estaba un poquito menos mal, pero todavía estaba bastante amolada la cosa. Y bueno, por otro lado también mi familia era un desastre. Yo me acuerdo que con mi papá me contentaba el 31 de diciembre y me enojaba el 1 de enero. Entonces durábamos un año enojados y otra vez el 31 de diciembre llorando nos abrazábamos, nos perdonábamos y el 1 otra vez nos enojábamos. Entonces, pues, no es cierto que mi familia era maravillosa, no es cierto que yo vivía, que México era increíble. No, no funcionaba, ¿no? Yo añoraba esas cosas a pesar de no ser cristiano inclusive, ¿no? Y bueno, yo inclusive, fíjate, cuando regresando, fue tal el shock de que no era lo que yo esperaba que yo me acuerdo que me puse a trabajar como loco y me puse a ocuparme como loco para precisamente no tener que estar solo y darme cuenta de que yo había regresado supuestamente a un mejor lugar, a encontrar, a llenar mi vacío, a encontrar una familia que me iba a querer, que me iba a aceptar, un país donde yo me sentía a gusto, donde yo hablaba el idioma, entendía la idiosincrasia, entendía la cultura y yo iba a ser muy feliz. Y la verdad es que no lo estaba pasando, al contrario. Era peor porque lo que yo esperaba no lo encontré y el vacío fue 3 veces mayor. Entonces, lo que yo no quería pensar en ese vacío, entonces me cansaba como bestia para llegar a mi casa, a mi recámara y tirarme y dormirme y al día siguiente volverme a cansar para no pensar. Ese era el vacío que vivía, una vida miserable. A pesar que para el mundo, lo compartí mucho en mi testimonio, yo era una persona de éxito, una persona exitosa, la verdad, gracias a Dios, en muchos sentidos. Pero yo sabía que por dentro, a pesar de que para el mundo yo era una persona exitosa, yo estaba tronando horriblemente, yo era miserable por dentro, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que cómo tú te haces una idea equivocada de la realidad que realmente vives. Y los puedes estar pasando en la pandemia. Y yo te voy a decir, híjole, no, es que ahorita está dificilísimo, estamos encerrados, no podemos salir a ningún lado. Yo me acuerdo cuando me podía ir al estudio y cuando podía ir a comer tacos y cuando podía ir a jugar fútbol o cuando podía ir al cine. Y bueno, la verdad yo no estoy diciendo que no lo extrañemos y que no lo añoremos, pero la verdad eso no resuelve nada. Esa no es la solución. Ahí no podemos poner nuestra esperanza, porque acabaríamos siendo miserables si hacemos eso. Y ese es exactamente lo que estaba pasando en la vida de los judíos. Estaban añorando su vida miserable. En vez de valorar y meditar sobre esta nueva vida que Dios les estaba dando en total libertad de los egipcios, ¿no? A ir a hacer una vida nueva, una vida libre, una vida con Dios, y ya con Dios, en donde iba a haber paz, donde iba a haber gozo, donde iba a haber, ¿no?, una tierra que fluye leche y miel, así la describe Dios en la Biblia. Y se les olvidó eso, añorando miserias. Y ojalá eso no te pase a ti. Ojalá tú no permitas que esta pandemia, que es un problema, es así como el problema de falta de comida de los judíos en este caminar cristiano, para nosotros el problema que estamos viendo hoy se llama la pandemia, que hace un año no pensamos que iba a durar un año y que hace 3 meses esperábamos que se iba a resolver este año y que ahora lo vemos igual de lejos que el año pasado, prácticamente, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que estar conscientes de que estamos enfrentando este problema y que debemos de enfrentarlo como nos quiere enseñar Dios en este estudio. Y no como lo están haciendo los judíos, añorando y pensando que lo que tenían antes era mejor. Porque eso es querer conformarte con miserias, querer aceptar una vida miserable. Y Dios no quiere que tú y yo seamos miserables. Dios no quiere que tú y yo vivamos vacíos y vivamos con tristeza y vivamos con angustia. De ninguna manera. Dios quiere que vivamos felices. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Y eso lo promete Dios y lo cumple, ¿no? Y vamos a ponerlo, ¿sí? Los judíos deseaban regresar a su vida miserable, pues olvidaron lo terrible que esta era. Los judíos deseaban regresar a su vida miserable, pues olvidaron lo terrible que esta era. Romanos 7, 21 al 24. Romanos 7, 21 al 24. Por favor, Luz. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate, es Pablo. Pablo recordando cómo es su vida sin Cristo, cómo es su carne. Y cómo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía muy claro quién era antes de Cristo, cuál era su carne. Inclusive, fíjate, no lo leímos, pero el versículo 24 dice, perdón, el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, esa es la clave, no olvidar. O sea, no olvidar lo que realmente éramos antes, de dónde nos sacó Dios, de esa vida miserable, de mentira, de angustia, de resentimiento, de contienda, de enojo, de orgullo, que realmente, si somos honestos, era algo horrible. Y ojalá no quieras regresar a eso y no pongas tú tu seguridad y tu certeza en lo que era antes o en lo que es el mundo, porque también el mundo, hemos platicado que lo que el mundo te ofrece realmente no vale, no llena, no satisface, no perdura, es efímero. Y eso es lo que estaban estos judíos haciendo. Se les olvidaron los milagros de Dios. 3 ya, ¿no? La promesa de Dios de llevar una tierra que fluye leche y miel, la olvidaron y ahora querían regresar a lo que eran antes de Cristo, a vivir en la carne. Y ojalá a ti no te pase a ti eso, porque puede pasar. Puede ser que tú en esta pandemia, en esta situación tan difícil, estés volviendo a la carne, volviendo a tu egoísmo, a la mentira, a los celos, a la contienda. Es difícil vivir confinado, es difícil vivir y vernos todos los días, a todos, inclusive a mí, ¿no? Digo, le puedes preguntar a Luz, es todo un reto para ella estar aguantándome todo el día, ¿no? Claro que lo es. ¿Cómo vamos a sacar adelante este tribulación o problema o situación? ¿Regresando a lo que éramos antes? ¿Siendo egoístas, queriendo la tele para mí, la computadora para mí, el cuarto para mí, que nadie me haga ruido? ¿No? O bajo los principios de Dios, diciendo, no, yo voy a dar, ¿no? Voy a compartir, voy a vivir por los demás, voy a dejar de pensar que yo soy lo más importante. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque tienes dos opciones. Eran las mismas opciones que tenían los judíos. La opción de regresar y hacer lo mismo que hacían antes de que Dios los liberara, seguir viviendo en su carne, repito, en ese egoísmo, en esa envidia, en esa miseria, ¿sí? En esa miseria total, siendo realmente miserables, o en una nueva vida con Dios, con el Espíritu Santo, guiándote, dándote el poder para enfrentar esta y muchas otras broncas que vamos a tener. Esa es la respuesta o la pregunta que tú tienes que hacer, la respuesta que tú tienes que encontrar a través de este estudio. Y ojalá tengas el deseo, la honestidad, sobre todo la honestidad, ante Dios, no ante mí, ante Dios. Decirle, Dios, yo quiero escucharte, quiero enfrentar esta tribulación que para los judíos fue la falta de alimento, para nosotros esta pandemia. Lo quiero hacer en tus fuerzas, lo quiero hacer en tus principios, no lo quiero hacer en mi carne. Y vamos a ver que Dios nos da esa oportunidad. Dios nos da una oportunidad para que no lo hagamos en la carne. Como se lo hizo, como se la dio a los judíos, a pesar de su pésima actitud. Y vamos a ponerlo. Dios le dio a los judíos la oportunidad de no regresar a su carne. Dios le dio a los judíos la oportunidad de no regresar a su carne, a pesar de su pésima actitud. Éxodo 16, 4 al 8, Éxodo 16, 4 al 8, y Salmos 106, 6 al 8. Éxodo 16, 4 al 8 y Salmos 106, 6 al 8. Vamos a ver, Éxodo 16, 4 al 8, por favor, Luz. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros,
porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Bueno, entonces vemos cómo Dios, a pesar de la actitud, pésima actitud de los judíos, que han recibido 3 milagros maravillosos de Dios que no merecían, ¿sí? Bueno, Dios les contesta. Y dice, ok, te voy a dar lo que me pides. Te voy a dar la oportunidad, te voy a dar algo que te va a saciar. Esa hambre, esa angustia, eso que te está haciendo pensar en regresar a lo que eras, te voy a dar una salida, te voy a dar una solución. Dice estos versículos. Vamos a ver qué dice Salmo 106 del 6 al 8 también. Salmo 106 del 6 al 8. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Entonces, como dice, se les olvidó los milagros. ¿Viste lo que acaba de decir? ¿Oíste, perdón, lo que acaba de leer Luz en Salmos 106? Es lo que te comentaba, se les olvidaron los milagros, se rebelaron y aún así Dios los salvó. Y el punto importante para nosotros es que Dios también, a pesar de que nosotros podemos estar teniendo una mala actitud, y seguramente la tenemos algún día, yo la tengo también, no me escapo. Sí, hay días mejores que otros, somos seres humanos, ni modo, ¿no? Nos pasa a todos. Pero lo importante es saber y tener la esperanza de que tenemos, ¿sí?, una salida, que Dios nos va a dar una salida, como Dios se la dio a los judíos. ¿Cuál fue esa salida? Dice aquí, voy a volver a leer, el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, Dios, la manera en que iba a sacar adelante al pueblo de Israel de esta situación era dándole el maná. El maná se los iba a dar diariamente. ¿Y se los iba a dar para qué? Dice aquí, para probar si andaban en su ley, para ver si eran obedientes a Dios. ¿Y sabes qué significa el maná o cuál es qué simboliza? Realmente esa es la palabra que estaba buscando el maná. El maná simboliza la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Eso precisamente, ¿no? Ese es el maná, la palabra de Dios. Así como Dios le dio al pueblo de Israel una solución a su angustia, a su desesperación, a su deseo de llegar, de regresar a lo que eran antes, que era el maná, Dios nos da a nosotros también algo que es la Biblia, nuestro maná, para que si lo tomamos diariamente, no regresemos a la carne. No cometamos el error de volver a caer en una actitud, en una forma de vida miserable. Miserable, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es Jesucristo, es Dios, el que precisamente no quiere que regreses a esa vida miserable, a esa esclavitud del pecado, como lo añoraban ahora el pueblo de Israel, como probablemente en algunas ocasiones nos llega a pasar a nosotros, e inclusive inconscientemente volvemos a esa vida, porque volvemos con actitudes egoístas, volvemos con actitudes de desesperación, de impaciencia, de intolerancia, de sarcasmo, porque lo hacemos, ¿no? Y Dios nos da un antídoto ante esto, y ese es el maná, la palabra de Dios, que si tú y yo tomamos diariamente, ¿sí? Vamos a ver si estamos nosotros, como dice este versículo 4, si andan en mi ley, ¿no? Ese es el punto. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, ¿no? Dios le dio el maná a estos judíos como te da a ti y a mí la Biblia. Y vamos a ponerlo para que no solo se olvide, ¿no? Vamos a poner ahí, a pesar de la pésima actitud de los judíos, Dios les da una solución para no regresar a la miseria. Y lo mismo te da a ti. El maná de la Biblia.
que Dios quiere que tomes diariamente. Que Dios quiere que tomes diariamente. Vamos a ver Mateo 6:34, Mateo 6:34 y Mateo 4:4. Mateo 6:34 y Mateo 4:4. ¿Sí? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, ¿no? Entonces Dios dice, oye, yo te voy a dar precisamente el maná, ¿no? El pan de vida, que es la palabra de Dios, el agua de vida, que es la palabra de Dios. Tú tienes que tomarla diariamente. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Así como ellos tenían que ir a recoger el maná diariamente, también nosotros tenemos que ir a tomar nuestro maná diariamente. Y fíjate que es muy bonito ver también la respuesta de Moisés, que la vemos en el versículo 6 del capítulo 16, donde le dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, lo que le está diciendo Moisés es, oye, yo no fui, yo no hice nada, yo no tengo vela en este entierro, yo soy un simple instrumento de Dios, el cual simplemente te estoy guiando porque Dios me usó, pero el que te está sacando, el que te va a contestar y el que te va a dar el maná y el que te puede resolver el problema se llama Dios. Y es lo mismo que Dios te dice, ¿no? Es muy fácil que cuando estemos en esta situación empecemos a culpar a mucha gente, inclusive, ¿no? Al pastor, a quien te discipula, a quien dirige la célula, a tu esposo, a tu esposa, hasta el perro, ¿no? Estamos buscando a quién echar la culpa. Y Dios te dice, no, o sea, no le eches la culpa, ellos no tienen la culpa. El único que te puede sacar soy yo. La única solución soy yo. Ven a mí para que yo te saque, ¿no? Y recuerda que si yo te saqué de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto, y hice milagros en tu vida, liberándote del infierno que merecías, liberándote de tus enemigos, a los cuales maté en el Mar Rojo, y dándote agua inclusive, ¿no? Cuando las aguas eran amargas. Bueno, ahora también te puedo sacar. Y es algo que Dios también no quiere que olvidemos. Se nos olvida que si Dios nos pudo dar la salvación, ¿cómo no nos dará con ella todas las cosas? ¿Sí? Y vamos a recordarlos, están en Romanos 8:32. Y si quieres ponerlo, si Dios nos dio la salvación, si Dios nos dio la salvación liberándonos de la esclavitud del pecado, ¿cómo no nos dará con esto todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con esto todas las cosas? Y puedes poner ahí al final Romanos 8:32. Por favor, Luz. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, o sea, si Dios nos regaló el cielo, ¿cómo no nos va a dar, un trabajo? ¿Cómo no nos va a sustentar en las pruebas? ¿Cómo no nos va a dar consuelo? ¿Cómo no nos va a dar fortaleza? ¿Cómo no nos va a dar paciencia? ¿Cómo no nos va a dar amor? ¿Cómo no nos va a dar todas estas cosas? Claro que no nos puede dar. Él nos puede dar todo. No tenemos que quejarnos. Lo único que tenemos que hacer para no regresar a la carne, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que regresamos a la carne? Cuando ya estás impaciente, cuando ya estás intolerante, cuando ya eres sarcástico, o cuando ya estás también, porque a lo mejor en tu caso puede ser otro, a lo mejor estás sentimental, estás sensible, todo te molesta. También es una manifestación de la carne, ¿eh? No creas que la manifestación de la carne nada más es estar enojado o ser sarcástico, ¿no? También una manifestación de la carne es ser, ¿no? Hipersensible, hacer drama de absolutamente todo. Eso también es caer en la carne. Y bueno, tú te das cuenta, estoy cayendo en la carne, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a tomar mi maná. Necesito mi maná diario para poder contrarrestar el efecto de la carne en mí. Un efecto, que repito, es muy natural, es inclusive entendible, que se manifieste con mayor frecuencia y a lo mejor hasta facilidad ahora que estamos o hemos estado confinados por tanto tiempo.
y que hemos tenido que lidiar con muchas cosas que no estamos acostumbrados a lidiar. Claro, eso hace que lo entendamos, mas no lo justifica. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí?, el arma maravillosa que nos ha dado Dios, que es el maná, la palabra de Dios, a la cual si vamos diariamente, veremos cómo Él empieza a saciar y empieza a ubicarnos y hacernos ver que lo que teníamos antes era miserable, que regresar a la carne, a esa actitud contraria a los principios de Dios, nos hace aún más miserables de lo que ya estamos siendo. Y que, perdón, por lo tanto, no tiene ningún sentido regresar a ello, ¿no? Pero Dios también nos quiere enseñar en este pasaje que para que esto funcione, tenemos que hacerlo como dice Dios. Vamos a ponerlo. Dios también quiere que aprendamos que para que el maná funcione, tenemos que hacerlo tal como Dios nos enseña. Vamos a ver Éxodo 16, vamos a leer nuevamente versículos 15 al 20, por favor. Vamos a ver 15 al 20. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Bueno, pues aquí vemos también nuevamente, ¿no?, cómo las instrucciones de Dios hay que seguirlas al pie de la letra. Primero, hay que seguirlas aunque no las entendamos. Lo primero que vemos en este pasaje que acabamos de leer, es que los judíos no sabían qué era. Fíjate cómo pregunta en versículo 15, dice, a ver si lo encuentro, y viendo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. No entendieron, no sabían qué era, ¿no? Y bueno, seguramente tú también vas a decir, ay, ¿a poco? En serio, el pasar tiempo en la Biblia, el tomar el maná diariamente, me va a sacar de ese anhelo, de esa actitud de regresar a mi carne, a la esclavitud a donde estaba. No, hombre, ¿cómo crees? No, necesito algo más, terapia, un chocho, ¿no? Que están súper de moda ahora los chochos, se meten chochos por todo, ¿no? Y para todo. Vamos a tomar eso, ¿no? Inclusive yo no estoy diciendo que si tú tienes una prescripción médica de que tienes que tomar un medicamento, no lo tomes, please, porque van a decir que yo dije eso. Yo no dije eso. Hay médicos y los médicos son muy importantes y si ellos te lo están recomendando es por algo. Pero a veces nosotros también, sin prescripción médica, y ya andamos viendo qué nos metemos, ¿no? Porque también somos médicos. Entonces, aguas, ¿no? Realmente la receta correcta para no regresar a tu carne es ir al maná. Aunque no lo entiendas, aunque no sepas lo que es. Inclusive muchas veces, inclusive cuando empezamos a leer la Biblia, entendemos poco. Sin embargo, nos llena, nos sacia, nos saca adelante. Y a veces va a ser así y no importa. Lo importante es que tú seas obediente y que tú vayas diariamente. Ahora, muy importante, fíjate también lo que acabamos de leer. Tenían que ir y recoger diario. No podían recoger para otro día porque dice aquí que se echaba a perder. Y lo mismo tiene que pasar en tu lectura diaria. De nada sirve que tú digas, híjole, hoy jueves, pues como el fin de semana, la verdad, no quiero hacer nada, voy a echarme 30 capítulos. 30, seguro 30, oye, son más de casi 10 por día. Padrísimo. No te va a servir. Dice aquí, lo acabamos de leer, que no se llenaba de gusanos, que no funcionaba. Tú necesitas tu alimento espiritual diario, ir a Dios, para que Él contrarreste a través de este maná que es la palabra de Dios, tu deseo de regresar a la carne, ¿no? O el impulso de la carne de hacerte regresar a la esclavitud en la que tú vivías antes, ¿no? Y tú, por lo tanto, no te va a servir que tomes
repito, 30, 40, 50, 100 capítulos en un día, no te va a servir de nada. Se van a echar a perder. Necesitas todos los días. Es tu alimento espiritual. Yo pongo también el ejemplo de tu alimento físico, ¿no? Tú no puedes comerte 50 bisteces el viernes para no volver a comer todo el fin de semana. Primero te vas a morir el viernes y suponiendo que los pudieras digerir, ¿no? Los pudieras mantener, pues vas a tener hambre seguramente en muy poco tiempo, ¿no? Porque no funciona. Y así lo que dice Dios. Aquí les dio instrucciones muy claras. Instrucciones que, repito, ni siquiera entendieron los judíos, pero que tenían que seguir al pie de la letra para que finalmente Dios les diera a ellos el tener victoria sobre esta situación difícil que estaban viviendo y que los estaba llegando no solamente a molestarse y a quejarse, sino peor aún, insisto, peor aún, regresar a la esclavitud en la que vivían antes, a la miseria en la que vivían antes. Y repito, lo mismo te puede pasar a ti ahora en esta tragedia o en esta prueba que estamos viviendo que se llama la pandemia, en donde desesperados, en donde hartos, en donde cansados, ¿no? Regresamos a cosas del mundo, a cosas de lo que éramos antes, para tratar de llenar ese vacío, de ese sentimiento, y lo único que hacemos es caer en una mayor miseria de la que estábamos pasando. Y por lo tanto debemos de ir a la palabra de Dios, pasar tiempo en ella, meditar en ella, llenarnos de ella, para que con sus principios y sus valores dejemos atrás esa esclavitud y empezamos a vivir como nuevas criaturas, ¿no? Que ahora somos, liberados del pecado. Muy importante, ¿no? Y vamos a ver una cosa muy interesante. Vamos a poner ahí, finalmente los judíos obedecieron a Dios. Finalmente los judíos obedecieron a Dios, tomando el maná que Dios les había enviado. Tomando el maná que Dios les había enviado. Y el resultado fue el prometido por Dios. Y el resultado fue el prometido por Dios. Éxodo 16, 21 al 24. Éxodo 16, 21 al 24. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni hedió. No se gusanó ni hedió, ¿no? Finalmente Dios cumplió. Y esa es la promesa que nos está dando Dios a ti y a mí también. En la medida que tú y yo decidamos tomar nuestro maná diario y aplicarlo en nuestra vida, viviendo bajo esos principios y no regresando a los principios en los que vivíamos antes de conocer a Cristo, si no vivimos bajo los principios del mundo y llevándonos a la miseria que vivíamos antes, el resultado va a ser maravilloso, tal como pasó en la vida de los judíos. Ellos cada día recibían, ¿no? Encontraban lo que querían, saciaban su hambre y, tal como dijo Dios, el día que tenían que tener más, porque venía el día de reposo, bueno, tomaban más y también, tal como Dios lo prometió, las cosas funcionaron. Y lo mismo pasará en tu vida. Tú vas a la Biblia, pasas tiempo en ella, conoces un principio, lo aplicas en tu vida y ves que funciona. Y dices, wow, sí funcionó. Y nuevamente al día siguiente vas, conoces otro principio y lo vuelves a aplicar y ves que funciona. Y eso va incrementando tu fe. Eso te va llevando a cada vez más el decir, oye, esto funciona. Ahora, seamos honestos, ¿por qué los judíos tomaron el maná? Aunque no lo entendían. Porque la verdad no tenían opción. Ni modo que dijeran, bueno, estamos en el desierto, a ver, pues déjame ver, porque la verdad este pan no me convence, sabe igualito, es lo mismo. A ver, voy a Superama aquí al lado a ver si hay algo diferente, ¿no? A ver si me compro un sourdough, a ver si hay algo. Pues no había Superama.
Estaban en el desierto, no tenían opción. ¿Y sabes qué? Tú tampoco tienes opción. También estamos en el desierto. Las opciones que nos ofrecen no funcionan. No han funcionado. Se llenan de gusanos y hieden, finalmente. Y ojalá tú y yo seamos honestos y digamos, sí es cierto. ¿Cuántas veces hemos intentado aplicar los principios en los que vivíamos antes de Cristo, esperando que va a haber grandes resultados y no cambia nada? Al contrario, como decía yo antes, la miseria nada más crece. Si somos honestos, como lo fueron los judíos, realmente no tenemos opción. La honestidad de ellos se debió a las circunstancias, estaban en el desierto. Pero la verdad, tú estás igual. Tú y yo estamos igual. Estamos en un desierto. Fíjate, ¿te acuerdas inclusive el estudio pasado? Vimos cuál era la solución que daba el desierto. Aguas amargas. Esas son las soluciones que da el mundo. Aguas amargas. No funcionan, no sirven. Realmente no tenemos opción. Las opciones que tú y yo sacamos de nuestra mente pues son las mismas. Son aguas amargas. No funcionan. Lo único que provocan es llenarse de gusanos y acaban siendo malolientes al final. Entonces, ojalá realmente hagamos lo que hicieron estos judíos, aunque no entendamos, aunque tengamos temor, aunque tengamos duda, ¿no? Que lo hagas y lo apliques. Y tú vas a ver que sí funciona, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tuve que independizarme y poner mi despacho y empezar a trabajar por mi cuenta, pues yo estaba aterrado, te soy honesto, no lo había pensado, nunca lo había planeado, lo tuve que hacer de la noche a la mañana prácticamente. Y la verdad tenía mucho miedo, pero yo fui a Dios y pedí consejo a personas que tenían mucho más conocimiento que yo de la Biblia y empecé mi negocio aplicando los principios de Dios y siguiendo cada uno de esos principios. Y no tienes ideas cómo ha sido maravilloso ver cómo Dios, a pesar de mis errores porque los hay y a pesar de mis faltas porque las tengo, ¿no? En términos generales he aplicado esos principios de Dios y cómo Dios me ha bendecido y me ha sacado adelante porque le creí a Dios. Y aplicaba un principio, funcionaba y quería aplicar otro y funcionaba y aplicaba otro y funcionaba. Y lo mismo va a pasar en tu vida. Si tú, como los judíos, le crees a Dios, aunque no lo entiendes, aunque te da miedo, aunque tienes incredulidad, de todas maneras, no hay opción. Y cuando lo haces, a pesar de todo eso, como lo hizo con los judíos, Él va a saciar tu hambre. Él lo va a hacer. Y ojalá tú como los judíos lo quieras hacer. Porque el resultado es maravilloso. Fíjate lo que dice Proverbios 13:21, ¿no? El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. A los justos serán premiados con el bien. ¿Quién es una persona justa? Aquella que ha sido justificada por Dios y que sigue los principios de Dios. Entonces, bueno, pues ojalá tú y yo lo hagamos, ¿no? Como los judíos lo hagamos porque finalmente ese es lo mejor. Y nunca olvidar, que es algo que los judíos también olvidaron, que no podemos tomar atajos, que no podemos nosotros modificar las instrucciones de Dios. Y vamos a ponerlo, ¿no? Para que Dios nos saque adelante, es importante que no olvidemos, para que Dios nos saque adelante, es importante que no olvidemos que no hay atajos en los planes de Dios. Éxodo 16, 26 al 30. Éxodo 16, 26 al 30. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así es. Entonces, bueno, otra vez, ya habían visto el maná, ya lo habían comido, ya lo habían recibido, ya habían visto cómo lo saciaba y volvieron a buscar un atajo. Quiero sacar provecho, ¿no? Oye, pues vamos a ver si de casualidad que hay algo, ¿no? Igual encontramos más y nos va mejor, ¿no? Y no es así, o sea, tenemos que seguir
la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios al pie de la letra, siguiendo cada uno de los puntos. A lo mejor no los entendemos, a lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor nos parece muy rudo, muy severo, pero no hay manera de cortar, de hacer un atajo. Hay que seguir al pie de la letra porque al final, si no la seguimos, no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Estas personas fueron el día que Dios les dijo que no fueran y no encontraron nada, porque nuevamente quisieron hacer las cosas a su manera, encontrando o buscando atajos para sacar provecho. Y Dios dice, no funciona así, no funciona así. La única manera en que Dios nos va a sacar adelante de esta tribulación en la que estamos viviendo, que es esta pandemia, que nos lleva, estoy seguro a cada uno de nosotros, si somos honestos, nos está pasando a querer ir a lo que éramos antes, a la esclavitud en Egipto, a la esclavitud del pecado, y actuar con nuestra intolerancia, nuestra impaciencia, nuestra falta de amor, con mentira, con orgullo, con resentimiento, ¿no? Bueno, generando aún mayor miseria en nuestras vidas, ¿no? No, o sea, es lo que vamos a encontrar, porque no estamos siguiendo a la pie de la letra el plan de Dios, ¿no? Y ojalá tú lo hagas, porque, repito, si tú lo haces, como lo estamos viendo, lo estamos leyendo, perdón, en la vida de los judíos, ¿no? Dios te dará sustento para salir, para caminar en este pesado y difícil camino, ¿no? Y vamos a ponerlo. Si tú sigues las instrucciones de Dios al pie de la letra, creyéndole a Dios, si tú sigues las instrucciones de Dios, si tú sigues las instrucciones de Dios al pie de la letra, creyéndole a Dios, Él te dará el sustento para caminar en este pesado y difícil peregrinaje. En este pesado y difícil peregrinaje. Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjate, Dios no los sustentó un día, 2 días, una semana, un año. Los sustentó 40 años. Y Dios te quiere sustentar a ti todo lo que dure esta pandemia y lo que duren las demás broncas y problemas y dificultades que vayamos a encontrar en nuestras vidas. Por el número de años que tengamos que estar aquí en la tierra, en este peregrinaje, hasta que Dios nos llame a la tierra prometida, a nuestra tierra prometida, al cielo, a una tierra donde fluirá no leche y miel, donde estaremos con Dios, donde habrá paz, gozo, amor, estaremos cara a cara con Dios. Algo maravilloso. Algo que nos debe de alentar a continuar, pero sabiendo que no es nada más con ese anhelo, que es muy importante y es muy válido, pero además sabiendo que Dios nos dará sustento hoy, si tan solo, como lo hicieron los judíos, vamos y tomamos nuestro maná todos los días, que Dios va a proveer. Él va a proveer sustento, Él va a proveer consuelo, Él va a proveer amor, Él va a proveer todo lo que tú necesitas, por el tiempo que lo necesitas, si tú vas a Él y tomas el maná diario. Y yo te quiero motivar ahora más que nunca, ahora que pensábamos que este año iba a ser diferente, que iba a empezar mejor y que lamentablemente nos estamos dando cuenta que no es así, que lamentablemente inclusive está peor, los contagios son mayores. Que tú no cometas el error que cometieron los judíos de querer regresar a lo que eras antes, sino que ahora con más determinación, reconociendo los milagros que ha hecho Dios en tu vida, entendiendo que no tienes opción, ¿no? Que a pesar de que no lo entiendas y de que creas que no funciona, es lo mejor para ti. Tú pases tiempo todos los días tomando el maná que Dios prepara para ti cada mañana. Ese maná que es la palabra de Dios, esa palabra es que quiere edificarte, que quiere consolarte, que quiere darte todo el apoyo que tú necesitas para poder tener victoria sobre lo que estás viviendo, ¿no? Ojalá lo hagas.
Ojalá aprendamos de los judíos y tomemos esta actitud, la actitud correcta, ¿no? Que finalmente ellos la hicieron y por lo cual finalmente Dios les dio este sustento durante 40 años. Inclusive vamos a leer más adelante que durante esos 40 años la ropa ni el calzado de ellos se envejeció, o sea, se deterioró, nada. Dios proveyó de todo. ¿Cómo lo hará también en tu vida? Si tú y yo obedecemos a Dios y vamos a ir día a día a tomar nuestro maná, la palabra de Dios, que Dios nos regaló y que tenemos la oportunidad y el gran privilegio de poder abrir, la podemos tener en todas las presentaciones, en el celular, no física, chicas, grandes, letra mediana, con colorcitos, sin colorcitos, la tenemos, aprovéchala, realmente debemos de valorar ese privilegio tan grande que afortunadamente todavía tenemos en este país de poder tener tiempo en la palabra de Dios. Hace poco yo vi un video que me hizo favor de mandar Daniel, yo no me gusta ver mucho esas cosas, pero me lo manda Daniel, en donde una persona, un misionero le estaba predicando, me parece que estoy casi seguro que era en la China, y le decían a él, le decían, oye, te voy a pedir que ores por nosotros para que tengamos Biblia, para que tengamos iglesias como las que tienes en tu país, para que tengamos grupos celulares como los que tienes en tu país, para que podamos ir, digo, en ese país no había Summers, pero bueno, suponiendo que lo hubiera, para que podamos ir a Summers a comprar una Biblia como lo podemos hacer en este país, para que podamos bajar, si queremos, la Biblia en todos los idiomas que queramos a nuestro celular. Le decían los chinos, ahora el grupito de chinos que le estaba compartiendo la palabra de Dios, le estaba testificando, le estaba de hecho preparando para un grupo celular, de hecho. Y el misionero les contestó y les dijo, ¿sabes qué? No, perdón, pero no voy a orar por ustedes. Porque mira, en mi país hay Biblias por todos lados y nadie las lee. En mi país hay iglesias por todos lados y nadie va. En mi país hay oportunidad de hablarle de Cristo y son a todas las personas y hay muchas personas que no hablan de Cristo a nadie. O muchas personas inclusive yéndose al infierno. Y ¿sabes qué? Entonces, perdónenme, pero la verdad es que no voy a orar, porque en su país se puede hacer lo que sea, se hace en mi país, sino por el contrario, voy a orar, porque ojalá en mi país valoremos todo lo que ustedes nos tienen. Por cierto, él se dio cuenta cuando estaba testificándolos o platicándolos o preparándolos, que como no tenían la Biblia, se la sabían de memoria. Él citaba un versículo y nadie los buscaba. Primero, porque no tenían dónde, y segundo, porque se lo habían memorizado todo. Y me impactó mucho. Y ojalá aprendamos también nosotros de esa historia. Tenemos mucho por qué dar gracias a Dios. Tenemos una Biblia, tenemos estudios en línea, tenemos células, ¿no? Tenemos un compañerismo que, aunque ya sea presencial, existe, ya sea por Zoom o ya sea por teléfono, por inclusive hasta por WhatsApp. Ojalá lo valoremos y lejos de quejarnos, le demos gracias a Dios y sigamos a Dios, nos apropiemos de Él, de sus principios, para que nos use y podamos tener victoria de esta pandemia, repito, de lo que vendrá después, yendo diariamente a tomar nuestro maná, que es el antídoto principal para no volver a la esclavitud del pecado, sino vivir como nuevas criaturas en Cristo. Bueno, ojalá este estudio te motive a ello. Ojalá nos puedas compartir la semana que entra. ¿Cómo fue? ¿Cómo realmente tú aplicaste este estudio? ¿Cómo en tu célula platicaste? ¿Cómo te motivó a este estudio a hacer eso? A no permitirte regresar a la carne a pesar de lo que estás viviendo, sino aplicándote y estudiando la Biblia diariamente, viviste en el Espíritu. Y tuviste victoria sobre ese yo que te quería regresar a una vida miserable. Ojalá lo hagas, nos compartas el próximo lunes o el próximo jueves, el día que tú te conectes, ¿cómo aplicaste esto en tu vida? Ahora me encantaría escuchar cómo fue que tú pusiste esto en práctica en tu vida. Que Dios los bendiga, nos vemos aquí el próximo jueves, cuídense mucho y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio, por mostrarnos, pues que realmente nuestro yo, el mundo, nos quiere llevar a añorar lo que éramos antes de conocerte, hacer una idea utópica de lo que era nuestra vida esclavizados al pecado. Como tal, como pasaba en la vida de los judíos que pues, recordaban ese tiempo de esclavitud con grandes placeres y excesos que nunca existieron. Se estaban engañando a ellos mismos como también nosotros nos podemos engañar.
Por eso te pedimos que pasemos tiempo diariamente comiendo nuestro maná, el maná que tú nos das, que es la palabra de Dios, que nos ubica, haciéndonos ver lo que realmente éramos antes y lo que ahora somos en Cristo, si tan solo aplicamos, los principios que tú nos das en la Biblia. Señor, gracias. Gracias por este maravilloso mensaje, por todo lo que tú nos das, por darnos esta esperanza de que podemos ir a la Biblia y que tú nos sacarás adelante de todo lo que estamos viviendo. Te rogamos por la salud de aquellos que están enfermos y que nos des también fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches. Que Dios los bendiga.